Michel Foucault, La verdad y las formas jurídicas, segunda conferencia. Hoy me gustaría hablar de la historia de Edipo, asunto que hace un año dejó de estar de moda. A partir de Freud, la historia de Edipo se consideraba como la narración de la fábula más antigua de nuestro deseo y nuestro inconsciente. Sin embargo, a partir del libro de Deleuze y Guattari Anti-Edipo, publicado el año pasado, la referencia a Edipo desempeña un papel enteramente diferente. Deleuze y Guattari intentaron mostrar que el triángulo edípico padre, madre, hijo no revela una verdad temporal y tampoco una verdad profundamente histórica de nuestro deseo. Intentaron poner de relieve que ese famoso triángulo edípico constituye para los analistas que lo manipulan en el interior de la cura una cierta manera de contar el deseo, de garantizar que el deseo no termine invistiéndose, difundiéndose en el mundo que nos circunda, el mundo histórico, que el deseo permanezca en el seno de la familia y se desenvuelva como un pequeño drama casi burgués entre el padre, la madre y el hijo. Edipo no sería, pues, una verdad de naturaleza, sino un instrumento de limitación y coacción que los psicoanalistas, a partir de Freud, utilizan para contar el deseo y hacerlo entrar en una estructura familiar que nuestra sociedad definió en determinado momento. En otras palabras, Edipo, según Deleuze y Guattari, no es el contenido secreto de nuestro inconsciente, sino la forma de coacción que el psicoanálisis intenta imponer en la cura a nuestro deseo y a nuestro inconsciente. Edipo es un instrumento de poder, es una cierta manera de poder médico y psicoanalítico que se ejerce sobre el deseo y el inconsciente. Confieso que este problema me atrae y que yo también me siento tentado de investigar más allá de esta, que pretende ser la historia de Edipo, algo que tiene que ver ya no con la historia indefinida, siempre recomenzada de nuestro deseo y nuestro inconsciente, sino más bien con la historia de un poder político. Hago un paréntesis para recordar que todo lo que intento decir, todo lo que Deleuze mostró con mayor profundidad en su Anti-Edipo, forma parte de un conjunto de investigaciones que nada dicen, al contrario de lo que se afirma en los periódicos acerca de lo que tradicionalmente se llama estructura. Ni Deleuze, ni Lyotard, ni Guattari, ni yo hacemos nunca análisis de estructura, no somos en absoluto estructuralistas. Si se me preguntase qué es lo que hago o lo que otros hacen mejor que yo, diría que no hacemos una investigación de estructura. Haría un juego de palabras y respondería que hacemos investigaciones de dinastía. Diría, jugando con las palabras griegas dinastía unami, que intentamos hacer aparecer aquello que ha permanecido hasta ahora más escondido, oculto y profundamente investido en la historia de nuestra cultura, las relaciones de poder. Curiosamente, se conocen mejor las estructuras económicas de nuestra sociedad, han sido inventariadas y se las destaca mucho más que las estructuras de poder político. En esta serie de conferencias me gustaría demostrar de qué manera establecieron y se invistieron profundamente en nuestra cultura las relaciones políticas, dando lugar a una serie de fenómenos que no pueden ser explicados a no ser que los relacionemos no con las estructuras económicas, las relaciones económicas de producción, sino con las relaciones políticas que invisten toda la trama de nuestra existencia. Me propongo demostrar cómo la tragedia de Edipo, que puede leerse en Sófocles, dejaré de lado el problema de fondo mítico ligado a ella, es representativa y en cierta manera instauradora de un determinado tipo de relación entre poder y saber, entre poder político y conocimiento, relación de la que nuestra civilización aún no se ha liberado. Creo que hay realmente un complejo de Edipo en nuestra civilización,
Pero este complejo nada tiene que ver con nuestro consciente y nuestro deseo y tampoco con las relaciones entre uno y otro. Si hay algo parecido a un complejo de Edipo, este no se da al nivel individual, sino al nivel colectivo. No a propósito del deseo y el inconsciente, sino a propósito del poder y saber. Es esta especie de complejo lo que me gustaría analizar. La tragedia de Edipo es fundamentalmente el primer testimonio que tenemos de las prácticas judiciales griegas. Como todo el mundo sabe, se trata de una historia en la que unas personas, un soberano, un pueblo, ignorando cierta verdad, consiguen a través de una serie de técnicas de las que hablaremos más adelante, descubrir una verdad que cuestiona la propia soberanía del soberano. La tragedia de Edipo es, por lo tanto, la historia de una investigación de la verdad. Es un procedimiento de investigación de la verdad que obedece exactamente a las prácticas judiciales griegas de esa época. Por esta razón, el primer problema que nos plantea es el de saber en qué consistía la investigación judicial de la verdad en la Grecia arcaica. El primer testimonio de la investigación de la verdad es el procedimiento judicial griego con que contamos, se remota en la Ilíada. Se trata de la historia de la disputa de Antíloco y Menelao durante los juegos que se realizaron con ocasión de la muerte de Patroclo. En aquellos juegos hubo una carrera de carros que, como de costumbre, se desarrollaba en un circuito de ida y vuelta, pasando por una baliza que debían rodearse tratando de que los carros pasaran lo más cerca posible. Los organizadores de los juegos habían colocado en este sitio a alguien que se hacía responsable de la regularidad de la carrera. Homero llama a este personaje sin nombrarlo. Personalmente, testigos, aquel que está allí para ver. La carrera comienza y los dos primeros competidores que se colocan al frente, a la altura de la curva, son Menelao y Antíloco. Se produce una irregularidad y cuando Antíloco llega primero, Menelao eleva una queja y dice al juez o al jurado que ha de dar el premio que Antíloco ha cometido una irregularidad. Cuestionamiento litigio. ¿Cómo establecer la verdad? Curiosamente, en este texto de Homero no se apela a quien observó el hecho, el famoso testigo que estaba junto a la baliza y que debía atestiguar qué había ocurrido. Su testimonio no se cita y no se le hace pregunta alguna. Solamente se plantea la querella entre los adversarios, Menelao y Antíloco, de la siguiente manera. Después de la acusación de Menelao, se abre comillas, tú cometiste una irregularidad, cierra comillas, y de la defensa de Antíloco, abre comillas, yo no cometí irregularidad, cierro comillas. Menelao lanza un desafío, abre comillas, pon tu mano derecha sobre la cabeza de tu caballo, sujeta con la mano izquierda tu fusta y jura ante Zeus que no cometiste irregularidad, cierra comillas. En ese instante, Antíloco, frente a este desafío que es una prueba, renuncia a ella, no jura y reconoce así que cometió irregularidad. He aquí una manera singular de producir la verdad, de establecer la verdad jurídica. No se pasa por ser el testigo, sino por una especie de juego. Prueba, por una suerte de desafío lanzando por un adversario al otro. Uno lanza un desafío y el otro debe aceptar el riesgo y renunciar a él. Si lo hubiese aceptado, se hubiese jurado realmente la responsabilidad de lo que sucederla, el descubrimiento final de la verdad quedaría inmediatamente en manos de los dioses, y sería Zeus castigando el falso juramento, si fuese el caso, quien manifestaría con su rayo la verdad. Esta es la vieja y bastante arcaica práctica de la prueba de la verdad en que ésta no se establece judicialmente por medio de la comprobación, un testigo, una indagación o una inquisición, sino por un juego de prueba. La prueba, una característica de la sociedad griega arcaica, aparecerá también en la Alta Edad Media.
Es evidente que cuando Edipo y toda la ciudad de Tebas buscan la verdad, no es este el modelo que utilizan. Entre la disputa de Menelao y Antíloco y la historia de Edipo pasarán muchos siglos. Sin embargo, resulta interesante observar que en la tragedia de Sófocles encontramos uno o dos restos de la práctica de establecer la verdad por medio de una prueba. Primero, en la escena de Creonte y Edipo, cuando Edipo critica a su cuñado por haber truncado la respuesta del oráculo de Delfos, diciendo, abre comillas, tú inventaste todo esto simplemente para quitarme el poder y sustituirme, cierra comillas, y Creonte responde sin intentar establecer la verdad valiéndose de testigos, se abre comillas, bien, juremos, yo juraré que no he conspirado contra ti, cierra comillas. Esto se dice en presencia de Yocasta, que acepta el juego y se hace responsable de su regularidad. Creonte responde a Edipo según la vieja fórmula del litigio entre guerreros. En segundo lugar, podríamos decir que encontramos en toda la obra este sistema de desafíos y la prueba. Edipo, al enterarse de que la peste que asola a Tebas era la consecuencia de una maldición de los dioses, caída como castigo por la falta y el asesinato, responde diciendo que se compromete a enviar al exilio al autor del crimen sin saber, naturalmente, que él mismo quien lo había cometido. Queda así implicado por su propio juramento, como ocurriría en los litigios entre guerreros arcaicos, en los que los adversarios se incluían mutuamente en los juramentos de promesa y maldición. Estos restos de la vieja tradición reaparecen algunas veces a lo largo de la obra. Sin embargo, toda la tragedia de Edipo está fundada en verdad en un mecanismo enteramente diferente. Este es el mecanismo de establecimiento de la verdad que quiero exponer. Creo que este mecanismo de la verdad obedece inicialmente a una ley, una especie de pura forma que podríamos llamar ley de mitades. El descubrimiento de la verdad se lleva a cabo en Edipo por mitades que se ajustan y se acoplan. Edipo manda a consultar al dios de Delfos, Apolo. Cuando examinamos en detalle la respuesta de Apolo, observamos que se da en dos partes. Apolo comienza diciendo, se abre comillas, el país está amenazado por una maldición, se cierra comillas. A esta primera respuesta le falta en cierta forma una mitad, se abre comillas. Pesa una maldición, pero ¿quién fue el causante? Se cierra comillas. Por consiguiente, es preciso formular una segunda pregunta y Edipo fuerza a Creonte a dar la segunda respuesta. Preguntándole a qué se debe la maldición, la segunda mitad aparece. La causa de esta es un asesinato. Pero quien dice asesinato dice dos cosas. ¿Quién fue asesinado y quién es el asesino? Se pregunta Apolo, se abre comillas. ¿Quién fue el asesinado? Se cierra comillas. La respuesta es Layo, el rey. Se pregunta, se abre comillas. ¿Quién cometió el asesinato? Se cierra comillas. Entonces es cuando Apolo se niega a responder, lo cual suscita el comentario de Edipo. No se puede forzar la respuesta de dos dioses. Falta pues una mitad. La maldición corresponde a una mitad del asesinato, siendo esta solo la primera. Se abre comillas. ¿Quién fue asesinado? Se cierra comillas. Falta pues la segunda, el nombre del asesino. Para saber el nombre del asesino, será preciso apelar a alguna cosa, a alguien, ya que no se puede forzar la voluntad de los dioses. Esta figura a la que se apela es el doble humano, la sombra mortal de Apolo, el adivino Tiresias, quien como Apolo es divino, el divino adivino. Tiresias está muy cerca de Apolo y como él recibe el nombre de rey, pero es perecedero, mientras que Apolo es inmortal. Por otra parte, Tiresias es ciego, está sumergido en la noche, mientras Apolo es el dios del sol. Es la mitad de sombra de la verdad divina, el doble que el dios luz proyecta sobre la superficie de la tierra. Se interrogará entonces
a esta mitad, y Tiresias responderá a Apolo diciendo, se abre comillas, fuiste tú quien mató a Layo, se cierra comillas. En consecuencia, podemos decir que, desde la segunda escena de Edipo, todo está dicho y representado. Se posee ya la verdad, puesto que Edipo es efectivamente designado por el conjunto constituido por las respuestas de Apolo y Tiresias. El juego de las mitades está completo. Maldición, asesinato. ¿Quién fue muerto? ¿Quién mató? Aquí está todo, pero colocado de una forma muy particular, como una profecía, una predicción, una prescripción. El adivino Tiresias no dice exactamente a Edipo, abro comillas, fuiste tú quien mató, cierro comillas. Dice, abre comillas, prometiste que desterrarías a aquel que hubiese matado. Ordeno que cumplas tu voto y te destierres a ti mismo, cierra comillas. Del mismo modo, Apolo no había dicho estrictamente, abre comillas, pesa una maldición y es por ello que la ciudad está asolada por la peste, cierra comillas. Dice Apolo, se abre comillas, si quieres que termine la peste, es preciso expiar la falta, cierra comillas. Todo esto se dice en forma de futuro, prescripción, predicción. Nada hay que se refiera a la actualidad del presente, nada es apuntado. Tenemos toda la verdad, pero en la forma prescriptiva y profética que es característica del oráculo y el adivino. En esta verdad, que es, y de algún modo completa y total, en la que todo ha sido dicho, falta algo que es la dimensión del presente, la actualidad, la designación de alguien, falta el testigo de lo que realmente ha ocurrido. Curiosamente, toda esta vieja historia es formulada por el adivino y el dios en futuro. Se necesita ahora el presente y el testigo del pasado, el testigo presente de lo que realmente sucedió. La segunda mitad de esta prescripción y previsión, pasado y presente, se da en el resto de la obra y también por un extraño juego de mitades. En principio es preciso establecer quién mató a Layo, lo cual se obtiene en el discurrir de la pieza por el acoplamiento de dos testimonios. El primero lo da inadvertidamente y espontáneamente Yocasta, al decir, se abre comillas, ves bien, Edipo, que no has sido tú quien mató a Layo, contrariamente a lo que dice el adivino. La mejor prueba de esto es que Layo fue muerto por varios hombres en la encrucijada de tres caminos. Cierra comillas. Edipo contestará a este testimonio con una inquietud que ya es casi una certeza. Se abre comillas. Matar a un hombre en la encrucijada de tres caminos es exactamente lo que yo hice. Recuerdo que al llegar a Tebas di muerte a alguien en un sitio parecido. Cierra comillas. Así, por el juego de estas dos mitades que se completan, el recuerdo de Yocasta y el de Edipo, tenemos esta verdad casi completa, la del asesinato de Layo. Y decimos que es casi completa porque falta aún un pequeño fragmento, saber si fue muerto por uno o por varios individuos, cuestión que lamentablemente no se resuelve en la pieza. Pero esto es solo la mitad de la historia de Edipo, pues Edipo no es únicamente aquel que mató al rey Layo, es también que mató a su propio padre y se casó luego con su madre. Esta segunda mitad de la historia falta incluso después del acoplamiento de los testimonios de Yocasta y Edipo. Falta precisamente lo que les da una especie de esperanza, pues el dios predijo que Layo no habría de morir en manos de un hombre cualquiera, sino de su propio hijo. Por lo tanto, mientras no se pruebe que Edipo es hijo de Layo, la predicción no estará realizada. Esta segunda mitad es necesaria para que pueda establecerse la totalidad de la predicción. En la última parte de la obra, por medio del acoplamiento de dos testimonios diferentes. Uno será el del esclavo, que viene de Corintio para anunciar a Edipo la muerte de Pólibo. Edipo, que no llora la muerte de su padre, se alegra diciendo, abre comillas, al menos no he sido yo quien lo mató, contrariamente a lo que dice la predicción, cierra comillas. Y el esclavo replica, se abre comillas, Pólibo no era tu padre, cierra comillas. Tenemos así un nuevo elemento. Edipo no es hijo de Pólibo. Interviene el último esclavo que había huido después del drama, escondiéndose en las profundidades de Citerón. Se trata de un pastor de ovejas que había guardado consigo la verdad y que ahora es llamado para ser interrogado acerca de lo ocurrido. Dice el pastor, se abre comillas, en efecto hace tiempo
Vi a este mensajero un niño que venía del palacio de Yocasta y que, según me dijeron, era su hijo. Y cierra comillas. Falta pues la última certeza ya que Yocasta no está presente para atestiguar que fue ella quien entregó al niño al esclavo. No obstante, salvo por esta pequeña dificultad, el ciclo está ahora completo. Sabemos que Edipo era hijo de Layo y Yocasta, que le fue entregado a Pólibo, que fue él, creyendo ser hijo de Pólibo y regresando para escapar de la profecía a Tebas. Edipo no sabía que era su patria, quien mató en la encrucijada de tres caminos al rey Layo, su verdadero padre. El ciclo está cerrado. Se ha cerrado por una serie de acoplamientos de mitades que se ajustan unas con otras. Es como si toda esta larga y compleja historia del niño, que es al mismo tiempo un exiliado debido a la profecía y un fugitivo de la misma profecía, hubiese sido partida en dos e inmediatamente vuelta a partir en dos cada una de sus partes y todos esos fragmentos repartidos en distintas manos. Fue preciso que se reunieran el dios y su profeta, Yocasta y Edipo, el esclavo de Corintio y el de Citerón, para que todas estas mitades y mitades llegasen a ajustarse unas a otras, a adaptarse, a acoplarse y a reconstruir el perfil total de la historia. Esta forma del Edipo de Sófocles, realmente impresionante, no es solo una forma retórica, es al mismo tiempo religiosa y política. Un instrumento de poder, del ejercicio de poder, que permite a alguien que guarda un secreto o un poder romper en dos partes un objeto cualquiera, de cerámica, por ejemplo, guarda una de ellas y confiar la otra a alguien que debe llevar un mensaje o dar prueba de su autenticidad. La coincidencia o ajuste de estas dos mitades permitirá reconocer la autenticidad del mensaje, esto es, la continuidad del poder que se ejerce. El poder se manifiesta, completa su ciclo y mantiene su unidad gracias a este juego de pequeños fragmentos, separados unos de otros, de un mismo conjunto, un objeto único cuya configuración general es la forma manifiesta del poder. La historia de Edipo es la fragmentación de esta obra, cuya posesión integral y reunificada autentica la detención del poder y las órdenes dadas por él. Los mensajeros que envían y que deben regresar, justificarán su vinculación con el poder, porque cada uno de ellos posee un fragmento de la pieza que se combina perfectamente con los demás. La historia de Edipo, tal como aparece representada en la tragedia de Sófocles, no es una forma retórica, sino más bien religiosa, política, casi mágica del ejercicio del poder. Si ahora observamos ya no la forma de este mecanismo o el juego de mitades que se fragmentan y terminan para ajustarse, sino el efecto producido por estos ensamblajes recíprocos, veremos una serie de cosas. En principio, una especie de desplazamiento que sobreviene a medida que las mitades se ajustan. El primer juego de mitades que se ajustan es el del dios Apolo y el adivino Tiresias, el nivel de la profecía o de los dioses. Inmediatamente aparece una segunda serie de mitades que se ajustan, formada por Edipo y Yocasta. Sus dos testimonios se encuentran en el medio de la pieza, es al nivel de los reyes, los soberanos. Finalmente, el último par de testimonios que intervienen, la última mitad, que habrá que completar la historia, no está constituida por los dioses y tampoco por los reyes, sino por los servidores y esclavos. El esclavo más humilde de Pólibo y sobre todo el más oculto de los pastores que habitan en el bosque de Citerón enunciarán la verdad última al dar el último testimonio. El resultado es curioso. Lo que se decía en forma de profecía al comienzo de la obra reaparecerá en forma de testimonio en boca de los dos pastores. Así como la obra pasa de los dioses a los esclavos, los mecanismos enunciativos de la verdad o la forma en que la verdad se enuncia cambian igualmente. Cuando hablan el dios y el adivino, la verdad se formula en forma de prescripción y profecía.
como la mirada eterna y todopoderosa del Dios Sol, como la del adivino que, aun siendo ciego, es capaz de ver el pasado y el presente y futuro. Es precisamente esta especie de mirada mágica religiosa la que, en el comienzo de la obra, hace brillar una verdad que ni Edipo ni el coro quieren creer. La mirada aparece también en el nivel más bajo, ya que, si dos esclavos pueden dar testimonio de lo que han visto, ello ocurre precisamente porque uno de ellos vio cómo Yocasta le entrega a un niño y le ordena que lo lleve hacia el bosque y lo abandonase. El otro vio al niño en el bosque, vio cómo su compañero esclavo le entregaba a este niño y recuerda haberlo llevado al palacio de Pólibo. Una vez más se trata de la mirada, pero ya no de aquella mirada eterna, iluminadora, fulgurante del Dios y su adivino. Ahora es la mirada de personas que ven y recuerdan haber visto con sus ojos humanos. Es la mirada del testimonio. Esta era la mirada omitida por Homero al hablar del conflicto y el litigio entre Antíloco y Menelao. Puede decirse, pues, que toda la obra es una manera de desplazar la enunciación de la verdad de un discurso profético y prescriptivo de otro retrospectivo. Ya no es más una profecía, es un testimonio. Es también una cierta manera de desplazar el brillo o la luz de la verdad del brillo profético y divino hacia la mirada de algún modo empírica y cotidiana de los pastores. Entre los pastores y los dioses hay una correspondencia. Dicen lo mismo, ven la misma cosa, pero no con el mismo lenguaje y tampoco con los mismos ojos. Durante toda la tragedia vemos una única verdad que se presenta y se formula de dos maneras diferentes. Con otras palabras, en otro discurso, con otra mirada. Sin embargo, estas miradas se corresponden. Los pastores responden exactamente a los dioses. Podríamos decir incluso que los simbolizan. En el fondo de lo que los pastores dicen es aquello que los dioses ya habían dicho, solo que lo hacen de otra manera. Estos son los dos rasgos fundamentales de la tragedia de Edipo: la comunicación entre pastores y los dioses, entre el recuerdo de los hombres y las profecías divinas. Esta correspondencia define la tragedia y establece un mundo simbólico en el que el recuerdo y el discurso de los hombres son algo así como una imagen empírica de la gran profecía de los dioses. Hemos de insistir sobre todo dos puntos para comprender el mecanismo de la progresión de la verdad en Edipo. En un lado están los dioses, en el otro los pastores, pero entre ellos se sitúa el nivel de los reyes, o mejor, el nivel de Edipo. ¿Cuál es su nivel de saber y qué significa su mirada? En relación con esta cuestión es preciso rectificar algunas cosas. Cuando se analiza la obra suele decirse que Edipo es aquel que nada sabía, que era ciego, que tenía los ojos vendados y la memoria bloqueada, dado que nunca había mencionado e incluso parecía haber olvidado sus propios actos al matar al rey en la encrucijada de los caminos. Edipo, hombre del olvido, hombre del no saber, un verdadero hombre del inconsciente para Freud. Bien sabemos que el nombre de Edipo ha sido empleado para realizar múltiples juegos de palabras. Sin embargo, no olvidemos que los mismos griegos habían ya señalado que en Edipo tenemos la palabra oída, que significa al mismo tiempo haber visto y saber. Quiero demostrar que Edipo coloca dentro de este mecanismo de mitades que se comunican un juego de respuestas entre los pastores y los dioses. No es aquel que no sabía, sino, por contrario, aquel que sabía demasiado, aquel que unía su saber y su poder de una manera condenable, y que la historia de Edipo debía ser expulsada definitivamente de la historia. El título mismo de la tragedia de Sófocles es interesante: Edipo y Edipo Rey. La palabra es de difícil traducción. En efecto, la traducción no da cuenta del significado exacto. Edipo es el hombre del poder, un hombre que ejerce cierto poder, y es digno de tener en cuenta que el título de la obra de Sófocles no sea Edipo el incestuoso o Edipo asesino de su padre, sino Edipo Rey, que significa la realeza de Edipo. La importancia de la temática del poder se pone de relieve si
recorremos el curso de la obra. Durante toda la pieza, lo que está en cuestión es esencialmente el poder de Edipo y esto mismo lo que hace que éste se sienta amenazado. En ningún lugar de la tragedia dice Edipo que es inocente, ni una sola vez afirma haber hecho algo contra su voluntad, porque cuando mató a aquel hombre no sabía que se trataba de Layo. En suma, el personaje central de Edipo Rey de Sófocles no invoca en ningún momento su inocencia o la excusa de haber actuado de modo inconsciente. Solamente en Edipo en Colono veremos que Edipo ciego y miserable, que gime a lo largo de la obra diciendo, abre comillas, ya nada podía hacer. Los dioses me cogieron en una trampa que no había previsto. Cierro comillas. En Edipo Rey, Edipo no defiende en modo alguno su inocencia. Su problema es el poder y cómo hacer para conservarlo. Esta es la cuestión de fondo desde el comienzo hasta el final de la obra. En la primera escena, los habitantes de Tebas recurren a Edipo en su condición de soberano para plantearle el problema de la peste. Se abre comillas. Tú tienes el poder, debes curarnos de la peste. Se cierra comillas. Y él responde, se abre comillas, tengo gran interés en curaros de la peste, pues no solo a vosotros afecta, sino también a mí mismo, en mi soberanía y mi realeza. Se cierra comillas. Para Edipo, entonces, la solución del problema es una condición necesaria para conservar su poder, y cuando comienza a sentirse amenazado por las respuestas que surgen a su vuelta, cuando el oráculo lo nombra y el adivino dice que de manera más clara aún que él es el culpable, Edipo, sin invocar su inocencia, comenta a Tiresias, se abre comillas, tú deseas mi poder, has armado una conspiración contra mí para privarme de mi poder. Se cierra comillas. A Edipo no le asusta la idea de que podría haber matado a su padre o al rey, teme solamente perder su propio poder. En la disputa con Creonte, este le dice, se abre comillas, trajiste un oráculo de Delfos, pero lo que falseaste porque, hijo de Layo, tú reivindica su poder que me fue dado. Cierra comillas. Aquí también se siente Edipo amenazado por Creonte, al nivel del poder y no de su inocencia o culpabilidad. En todos estos enfrentamientos, lo que está en cuestión desde el comienzo de la obra es el poder. Y cuando al final de la obra la verdad está a punto de ser descubierta, cuando el esclavo de Corinto dice a Edipo, se abre comillas, no te inquietes, no es el hijo de Pólibo. Se cierra comillas. Edipo no pensará que al no ser hijo de Pólibo bien puede ocurrir que sea hijo de algún otro y tal vez de Layo. Dirá, se abre comillas, dices eso para que me avergüence, para hacer que el pueblo quiera que soy hijo de un esclavo. Igualmente ejerceré el poder, soy el rey como los otros. Se cierra comillas. Una vez más es el poder y su carácter de jefe de justicia como soberano. Edipo convocará en ese momento al último testigo, el esclavo de Citerón, amenazándolo con la tortura, le arrancará la verdad, y cuando ya se sabe quién era Edipo y que había hecho parricidio e incesto con la madre, ¿cuál es la respuesta del pueblo de Tebas? Se abre comillas, nosotros te llamábamos nuestro rey, se cierra comillas. Lo cual significa que el pueblo de Tebas, al mismo tiempo que reconoce a Edipo, a quien fue su rey, por el uso del imperfecto, llamábamoslo, declara ahora destituido y lo despoja de los atributos de la realeza. Lo que está en cuestión es la caída del poder de Edipo. La prueba de ello es que cuando Edipo pierde el poder en favor de Creonte, las últimas réplicas de la obra todavía giran en torno al poder. La última palabra dirigida a Edipo antes de que lo llevasen al interior del palacio es pronunciada por el nuevo rey, Creonte. Se abre comillas. Ya no trates de ser el señor, se cierra comillas. La palabra empleada es apateu, lo cual quiere decir que Edipo debe dejar de dar órdenes. Y Creonte añade atsk, pax noac, palabra que quiere decir después de haber llegado a la cima, pero que también es un juego de palabras en el que A tiene un sentido privado, no poseyendo más el poder.
significa al mismo tiempo tú que alzaste la cima y que ahora has perdido el poder. Después de esto interviene el pueblo que saluda a Edipo por última vez diciendo, se abre comillas, tú que estabas en la cima del poder, se cierra comillas. Sin embargo, el primer saludo del pueblo tebano a Edipo era, se abre comillas, Edipo, todopoderoso, se cierra comillas. Entre estos dos saludos del pueblo se desarrolló toda la tragedia del poder y del control del poder político. ¿Pero qué es este poder de Edipo? ¿Cómo se caracteriza? Sus características están presentes en la historia, el pensamiento y la filosofía griega de la época. Edipo es llamado el primero de los hombres, aquel que tiene la pasteioi, aquel que detenta el poder y por ello es tirano. No ha de entenderse aquí en el sentido estricto. Pólibo, Layo y todos los demás eran considerados también tiranos. En la tragedia de Edipo aparecen algunas de las características de este poder. Edipo tiene el poder, pero lo obtiene a cabo de una serie de historias y aventuras que, de ser el hombre más miserable, niño abandonado, perdido, viajero errante, lo convierten en el más poderoso. El suyo fue un destino desigual, conoció la miseria y la gloria. Tuvo su punto más alto cuando todos los creían hijo de Pólibo, y su condición más baja cuando se vio obligado a errar de ciudad en ciudad y más tarde volvió a la cima. Se abre comillas. Los años que crecieron conmigo, dice, me robaron, me rebajaron, a veces y otras me exaltaron. Se cierro comillas. Esta alternativa del destino es un rasgo característico de dos tipos de personajes. El héroe legendario que perdió su ciudadanía y su patria y que después de varias pruebas reencuentra la gloria. Y el tirano histórico griego de finales del siglo VI y comienzo del V. El tirano era aquel que después de haber pasado por muchas aventuras y llegado a la cúspide del poder, estaba siempre amenazado de perderlo. La irregularidad del destino es característica del personaje del tirano tal como es escrito en los textos griegos de esta época. Edipo es aquel que después de haber conocido la miseria alcanzó la gloria, aquel que se convirtió en rey después de haber sido héroe. Pero si se convirtió en rey fue porque había sido capaz de curar a la ciudad de Tebas matando a la divina Cantora, la Candela, que devora a todos aquellos que no consiguen descifrar sus enigmas. Había curado la ciudad, la había permitido, como se dice en el aura, recuperarse, respirar, cuando había perdido el aliento. Para designar a esta cura de la ciudad, Edipo emplea la expresión recuperar la ciudad, expresión que encontramos en el texto de Solón. Solón, que no es un tirano, sino más bien un legislador, se vanagloriaba de haber recuperado la ciudad de Atenas a finales del siglo VI. Esta es una característica común a todos los tiranos que surgen en Grecia entre los siglos VII y VI. No solo conocieron los puntos álgidos y bajos de la suerte personal, sino que además desempeñaron el papel de agentes de recuperación por medio de una distribución económica ecuánime como Cipselo en Corinto, o a través de una justa legislación como en el caso de Solón en Atenas. Son estas, pues, dos características fundamentales del tirano griego que aparecen en textos de la época de Sófocles o aún anteriores. En Edipo se encuentran, además de estas características positivas de la tiranía, otras que podrían considerarse negativas. Con ocasión de las discusiones que mantiene con Creonte y Tiresias, e incluso con el pueblo mismo, se le reprochan a Edipo varias cosas. Creonte, por ejemplo, le dice, se abre comilla, estás equivocado, te identificas con esta ciudad en la que no naciste, imaginas que eres esta ciudad y que te perteneces. Yo también formo parte de ella, no es solo tuya, se cierra comillas. Si no tenemos a las historias que contaba Heródoto acerca de los tiranos griegos, en particular acerca de Cipsole de Corinto, veremos que éste se consideraba dueño de la ciudad. Solía decir que Zeus se le había otorgado y que él
le había entregado a los ciudadanos. Esto mismo aparece en la tragedia de Sófocles. Igual que Cípsolo, Edipo no da importancia a las leyes y las sustituye por sus órdenes, por su voluntad. Está claro en sus afirmaciones. Cuando Creonte le reprocha que quiere exiliarlo, diciendo que su decisión no es justa, Edipo responde, se abre comillas, poco me importa que sea o no justo, e igualmente ha de obedecer, se cierra comillas. Su voluntad será la ley de la ciudad, y es por ello que en el momento en que se inicia su caída de poder, el coro del pueblo le reprocha de haber despreciado la justicia. Por lo tanto, hay que ver en Edipo un personaje históricamente bien definido, marcado, catalogado, caracterizado por el pensamiento del siglo V, el tirano. Este personaje del tirano no solo se caracteriza por el poder, sino también por cierto tipo de saber. El tirano griego no era simplemente quien tomaba el poder, si se adueñaba de él, era porque detentaba o hacía valer el hecho de detentar un saber superior, en cuanto a su eficacia, al de los demás. Este es precisamente el caso de Edipo. Edipo es quien consiguió resolver por su pensamiento, su saber, el famoso enigma de la esfinge, y así como Solón puede dar efectivamente leves justas a Atenas, puede recuperar la ciudad porque era sabio. Así también Edipo es capaz de resolver el enigma de la esfinge porque también es sabio. ¿Qué es este saber de Edipo? ¿Cuáles son sus notas? Durante toda la obra, el saber de Edipo se despliega en sus características. En todo momento dice que él venció a los otros, que resolvió el enigma de la esfinge, que curó a la ciudad por medio de eso que llama su conocimiento. Otras veces, para designar su modo de saber, que dice aquel que encontró. Esta es la palabra que con mayor frecuencia utiliza Edipo para designar lo que hizo y está intentando hacer ahora. Si Edipo resolvió el enigma de la esfinge es porque encontró. Si se quiere salvar nuevamente a Tebas, es preciso de nuevo encontrar. ¿Qué significa encontrar? En un comienzo, esta actividad de encontrar es muestra de la obra como algo que se hace en soledad. Edipo insiste en ello una y otra vez al pueblo y al adivino. Les dice que cuando resolvió el enigma de la esfinge no se dirigió a nadie. Al pueblo le dice, te abre comillas, nada pudiste hacer para ayudarme a resolver el enigma de la esfinge. Nada podéis hacer contra la divina cantora. Y cierra comillas. Y a Tiresias le dice, se abre comillas, ¿qué clase de divino eres que ni siquiera fuiste capaz de liberar a Tebas de la esfinge? Cuando todos estaban dominados por el terror, yo solo liberé a Tebas, nadie me enseñó nada, no envié a ningún mensajero, vine personalmente. Se cierra comillas. Encontrar es algo que se hace a solas y también lo que se hace cuando se abren los ojos. Edipo es el hombre que no cesa de decir, se abre comillas, yo inquirí, y como nadie fue capaz de darme informaciones, abrí ojos y oídos, yo vi. Utiliza frecuentemente los verbos saber y ver. Es aquel que es capaz de ver y saber. Edipo es el hombre que ve, el hombre de la mirada, y lo será hasta el fin. Si Edipo cae en una trampa, es precisamente porque en su voluntad de encontrar postergó el testimonio, el recuerdo, la búsqueda de las personas que vieron hasta el momento en que, del fondo de Citerón, salió el esclavo que había asistido a todo y sabía la verdad. El saber de Edipo es esta especie de saber de experiencia, y al mismo tiempo este saber solitario de conocimiento, saber del hombre que quiere ver con sus propios ojos y no sin apoyarse en lo que se dice ni oír a nadie. Saber autocrático del tirano que por sí solo puede y es capaz de gobernar la ciudad. La metáfora del que gobierna, del que conduce, es utilizada frecuentemente por Edipo para describir lo que se hace. Edipo es el conductor, el piloto, aquel que en la proa del navío abre los ojos para ver, y es precisamente porque abre los ojos sobre lo que está ocurriendo que encuentra el accidente, lo inesperado, el destino. Edipo cayó en la trampa porque fue este hombre de la mirada autocrática, abierta sobre las cosas.
Quisiera mostrar que en realidad Edipo representa en la obra de Sófocles un cierto tipo de lo que yo llamaría saber y poder, poder y saber, y porque ejerce un poder tiránico y solitario, desviado tanto del oráculo de los dioses, que no quiere oír como lo que dice y quiere el pueblo. En su afán de poder y saber, de gobernar descubriendo por sí solo, encuentra la última instancia los testimonios que quieren de quienes vienen. Veamos así cómo funciona el juego de las mitades, como al final de la obra Edipo es un personaje superfluo, en la medida en que este saber tiránico de quien quiere ver con sus propios ojos sin explicar a dioses ni hombres, permite la coincidencia exacta de lo que había dicho los dioses y lo que sabía el pueblo. Edipo, sin querer, consigue establecer la unión entre la profecía de los dioses y la memoria de los hombres. El saber edípico, el exceso de poder, el exceso del saber, fueron tales que el protagonista se tornó inútil. El círculo se cerró sobre él, o mejor, los dos fragmentos de la trama se acoplaron, y Edipo, en su poder solitario, se hizo inútil, su imagen se tornó monstruosa al acoplarse ambos fragmentos. Edipo podía demasiado por su poder tiránico, sabía demasiado de su saber solitario. En este exceso aún era esposo de su madre y hermano de sus hijos. Es el hombre del exceso, aquel que tiene demasiado de todo en su poder, su saber, su familia, su sexualidad. Edipo, hombre doble, que estaba del más frente a la transparencia simbólica de lo que sabían los pastores y hablan los dioses. Por consiguiente, la tragedia de Edipo está muy cerca de lo que será, unos años más tarde, la filosofía platónica. Platón restará valor al saber de los esclavos, memoria empírica de lo que fue visto, en provecho de una memoria más profunda, esencial como la memoria de lo que se vio en el ámbito de lo inelegible. No obstante, lo importante es aquello que será fundamentalmente desvalorizado, descalificado tanto en la tragedia de Sófocles como en la República de Platón. El tema, o mejor, el personaje, la forma de un saber político que es al mismo tiempo privilegiado, el exclusivo. La figura señalada por la tragedia de Sófocles o la filosofía de Platón coloca en una dimensión histórica, es la misma que aparece por detrás de Edipo. Edipo, el sabio, el tirano que sabe, es el famoso sofista profesional de poder político y el saber que existe efectivamente en la sociedad ateniense correspondiente a la época de Sófocles. Pero más allá de esta figura, lo que Platón y Sófocles señalan es otra categoría de personajes del que el sofista era algo así como el pequeño representante de continuación y fin histórico. Me refiero al personaje del tirano. En los siglos VI y VII, el tirano era el hombre del poder y del saber, aquel que dominaba tanto por el poder que ejercía como por el saber que poseía. Por último, aun cuando no está presente en el texto de Platón y tampoco en Sófocles, quien es mencionado es el gran personaje histórico que existió, efectivamente, aunque colocado en un contexto legendario, el famoso rey asirio. En las sociedades indoeuropeas del Oriente Mediterráneo a finales del segundo y comienzo del primer milenio, el poder político detentaba siempre cierto tipo de saber. El rey y quienes lo rodeaban administraban un saber que no podía y no debía ser comunicado a los demás grupos sociales por el solo hecho de detentar el poder. Y saber-poder eran exactamente correspondientes, correlativos, superpuestos. No podían haber saber sin poder y no podía haber poder político que no supiera a su vez cierto saber especial. Esta es la forma aislada por Dumézil en sus estudios sobre las tres funciones, cuando mostró que la primera función es el poder político, correspondía a un poder político mágico y religioso. El saber de los dioses, el saber de la acción que se puede ejercer sobre los dioses o sobre nosotros. Todo ese saber mágico religioso está presente en la función política. En el origen de la sociedad griega en el siglo V, que es a la vez el origen de nuestra civilización, se produjo un desmantelamiento de esta gran unidad formada por el poder político y el saber.
Los tiranos griegos, impregnados de civilización oriental, trataron de instrumentar para su provecho el desmantelamiento de esta unidad del poder mágico-religioso que aparecía en los grandes imperios asirios. En alguna medida también los sofistas de los siglos V y VI la utilizaron como pudieron, en forma de elecciones retribuidas con dinero. Durante los 5 o 6 siglos que corresponden a la evolución de la Grecia arcaica, asistimos a esta larga descomposición y cuando comienza la época clásica, Sófocles representa la fecha inicial. El punto de eclosión se hace perentoria la desaparición de esta unión del poder y saber para garantizar la supervivencia de la sociedad. A partir de este momento el hombre del poder será el hombre de la ignorancia. Edipo nos muestra el caso de quien, por saber demasiado, nada sabía. Edipo funcionará como hombre de poder ciego que no sabía y no sabía porque podía demasiado. Así cuando el poder es tachado de ignorancia, inconsistencia, olvido, oscuridad, por un lado quedarán el adivino y el filósofo en comunicación con la verdad, con las verdades eternas de los dioses y del espíritu, y por otro estará el pueblo que, aun cuando es absolutamente desposeído del poder, guarda en sí el recuerdo o puede dar testimonio de la verdad. Así, para ir más allá de un poder que se enceguece como Edipo, están los pastores que recuerdan y los adivinos que dicen la verdad. Accidentalmente será dominado por el gran mito de que la verdad nunca pertenece al poder político, de que el poder político es ciego, de que el verdadero saber es el que se posee cuando se está en contacto con los dioses o cuando recordamos las cosas, cuando miramos hacia el gran sol eterno o abrimos los ojos para observar lo que ha pasado. Con Platón se inicia un gran mito occidental, lo que de antinómico tiene la relación entre el poder y saber. Si se posee el saber es preciso renunciar al poder. Allí donde están el saber y la ciencia, en su pura verdad jamás puede haber poder político. Hay que acabar con este gran mito. Un mito que Nietzsche comenzó a demoler al mostrar en los textos que hemos citado que por detrás de todo saber o conocimiento lo que está en juego es una lucha de poder. El poder político no está ausente del saber, por el contrario, está tramado con este.